Y gracias de estar con nosotros en el programa de la salud. Yo soy el doctor Jorge Bordenave y le traemos programas sobre diferentes temas de la medicina actualizada, sobre la salud, sobre el bienestar. Como cardiólogo, yo veo muchos pacientes que tienen marcapasos, tienen desfibriladores. Es una área bien amplia que ha avanzado mucho en los últimos años. Y quiero hoy hablar y dedicar este programa sobre los marcapasos, el tratamiento, cuándo se usan, la diferencia en que hay entre algunos de ellos, y sobre la terapia de resincronación, que como el invitado de hoy nos va a explicar, tiene sus diferentes usos. También vamos a hablar sobre los desfibriladores, que muchas personas lo tienen. Y para que nos hablen sobre todos estos tipos de componentes de aparaticos que se están usando hoy día, traigo a Joseph Zabidi, que es un cardiólogo, es un electrofisiólogo que trabaja aquí en el sur de la Florida, en el área de Mount Sinai. Es profesor también de Mount Sinai, creo. Usted enseña también, me parece. Así que muchísimas gracias, doctor Zabidi, por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por su cálida invitación. Encantado. Usted trajo unos marcapasos. Quiero, por favor, que ustedes les explique a los que están viendo qué cosas son los marcapasos, desde cuándo comenzaron, cómo han avanzado y los usos, primero que nada, los marcapasos. Pregunta muy importante. Hoy en día muchísimas personas se benefician del uso de marcapasos y se consideran una operación realmente casi rutinaria. Eso no significa que siempre sea indicada. Las indicaciones reales de un marcapasos o más importantes para un marcapasos son dos. En algunas personas el corazón les late a una frecuencia muy lenta y esa frecuencia no es suficiente para que la persona pueda desenvolverse en sus actividades cotidianas o en sus actividades de esfuerzo. En otras personas existe una desconexión, si se quiere, entre la parte superior e inferior del corazón, y vamos a hablar de eso dentro de un momento, la cual resulta en un latido muy lento y desincronizado. Las cámaras superiores e inferiores del corazón no están en sincronía y por tanto la persona se siente mal. Los síntomas típicos son fatiga, desmayos, tener dificultad de hacer ejercicios, hacer esfuerzos y no poder llegar a ese lugar porque su corazón sencillamente no late a ese nivel. En casos extremos existe un paro cardíaco en el cual obviamente el corazón deja de latir. Ya sería un caso extremo, pero no es la mayoría de los pacientes que vemos. Y cuando existe esa desincronización de los latidos del corazón o una anormalidad en los latidos, eso es lo que se considera una arritmia. Que muchas personas saben lo que es arritmia, pero la verdad que no entienden el mecanismo. Correcto. Sí, es que la arritmia, como nos dices, es un término muy amplio y abarca desde ritmos del corazón muy lentos, a ritmos desincronizados, a ritmos muy rápidos. Y también existen arritmias que son de la porción superior del corazón y hay arritmias que vienen de la porción inferior de los ventrículos del corazón. El doctor trajo un modelo, yo no sé si usted quiere explicarnos la diferencia entre las arritmias supraventriculares, de dónde vienen, y las arritmias ventriculares. Con muchísimo gusto. Creo que es una distinción importante. Sí. Este es un modelo del corazón, es un poquito más grande que el corazón humano. Y para explicar lo que sucede vamos a abrir el modelo y ver el corazón desde la parte de adentro. Existen muchas partes, obviamente, pero lo que queremos realzar es el hecho de que existen cámaras superiores, de aquí para arriba, y cámaras inferiores, de aquí para abajo. Como podemos ver, las cámaras superiores tienen paredes relativamente angostas, mientras que las cámaras inferiores son muy musculares, tienen un músculo grueso. Ese músculo es el que realmente resulta en el bombeo del corazón que todos sentimos como el pulso. Y ese es el ventrículo. Las porciones inferiores se llaman ventrículos y las porciones superiores, las cavidades, son los atrios. Exactamente, exactamente. Entonces, existen arritmias que se originan en la parte superior, que serían los atrios o las aurículas, y arritmias que se originan en el ventrículo, que es la parte inferior. Tienen una importancia muy grande saber dónde se originan. ¿Por qué? Porque las arritmias que se originan en la parte superior del corazón tienden a ser benignas, tienden a ser más molestosas tienden a ser más molestosas que peligrosas, mientras que las que se originan en la parte inferior del corazón, que es la parte muscular que bombea, pueden ser de vida o muerte y por tanto es crucial el poderlas tratar apropiadamente.
¿Y las causas de las arritmias supraventriculares, con qué frecuencia se ven? A diferencia de las que son de los ventrículos. Porque la arritmia de los ventrículos puede verse en personas que tienen enfermedad coronaria o infartos viejos. ¿Es lo mismo que se puede ver en las arritmias que vienen de las porciones superiores o es diferente? Es diferente. Precisamente como acabas de mencionar, las arritmias ventriculares generalmente ocurren en pacientes que han tenido un infarto cardíaco previo. ¿Por qué? Porque al haber un infarto, y permítame unos segundos para explicar lo que es un infarto, cuando hay un infarto no llega suficiente sangre a la pared del corazón. Y por tanto, esa pared del corazón puede llegar, al no recibir sangre interna, puede llegar a morirse y formar una cicatriz. Si el músculo ya no es un músculo funcional, sino una cicatriz, los impulsos eléctricos del corazón pueden, en vez de seguir por su curso normal, por ejemplo, de esta manera, pueden darle vueltas alrededor de la cicatriz, ya que es tejido inerte. Al dar vueltas alrededor de la cicatriz, entonces pueden generar un bombeo que es muy anormal, que puede llegar a causar un desplome, un desvanecimiento e inclusive la muerte. Por tanto, estas arritmias tienden a verse en personas que han tenido daño previo al corazón. ¿Y ese tipo de arritmias son arritmias ventriculares? Correcto. La arritmia ventricular típica de la cual se comenta mucho es la taquicardia ventricular. Taquicardia significa que son latidos rápidos. Taquicardia y ventricular porque se origina en el ventrículo. Estas pueden llegar a ser de vida o muerte. Sin embargo, en algunas personas ocurren por otro tipo de problemas que son más bien congénitos o hereditarios y no son de tipo maligno, sino benigno. Pero para hacer la diferenciación tenemos que hacer un estudio muy específico del paciente. ¿Y ese es el estudio electrofisiológico que se hace? Sí, el estudio electrofisiológico ayuda a determinar el origen de la arritmia, pero quizás más importante, y yendo a tu campo de especialidad, el contexto en el cual ocurre la arritmia es extremadamente importante. Por tanto, cuando le haces un ecocardiograma a un paciente y ves que la función ventricular es normal, que no hay áreas que están cicatrizadas o aneurismales, que no hay problemas valvulares, tienden a tener arritmias benignas. Si por otra parte se ven anomalías en el examen ecocardiográfico o electrocardiográfico, ya cambia la perspectiva. Porque esos son como imágenes. El eco es un ultrasonido del corazón y el electro es para ver la conducción eléctrica. Porque los ventrículos tienen su circuito propio, de cómo pasa la corriente. Y así es como se comprime el ventrículo, las dos paredes, como estábamos hablando, el septum y la cara lateral o externa se comprimen al mismo tiempo. Cuando hay una cicatriz o un daño debido a enfermedad coronaria o infarto o toxinas o algo, ese substrato, esa área del músculo está dañada y no permite el circuito normal. Se altera, es más o menos eso. Correcto. Perfecto. Y las arritmias que vienen de la porción superior de los atrios, ¿en qué se diferencia a los ventriculares? La diferencia primordial es que generalmente no existe una cicatriz ni una anomalía extensa que la está produciendo. Entonces la pregunta es ¿por qué suceden? Suceden generalmente porque hay una conexión adicional entre la parte superior e inferiores del corazón. Lo que quiere decir que al haber dos vías de conducción eléctrica, y permíteme aclarar de que el corazón normal tiene una sola vía de conducción eléctrica. Normalmente el impulso se origina en el seno auricular y baja por el nódulo auriculoventricular al sistema de conducción hasta llegar al músculo en la parte que bombea. O sea, que tiene un circuito ya determinado, normal. Correcto. Podríamos pensar que es como una calle o una autopista que tiene una dirección. Sin embargo, muchas personas tienen una conexión adicional, si se quiere, una doble vía. Al haber una doble vía, existe la posibilidad de que un latido que ocurra a destiempo pueda conducir por una de las vías y retroceder por la otra vía. Al hacer eso puede
generarse un circuito de reentrada, lo que significa que el impulso eléctrico va en una dirección por una de las vías y regresa por la otra. Baja y regresa, creando un círculo vicioso, si se quiere, el cual resulta en un bombeo rápido y en una arritmia supraventricular. Existen otros tipos de arritmias supraventriculares en las cuales hay un foco, hay un lugar en el corazón que decide latir rápidamente porque sí. ¿Qué tipo de eventos tienden a estimular esto? Pues estimulantes. Por ejemplo, personas que han tomado muchísimo café, por ejemplo, o que utilizan drogas tipo cocaína. Son estimulantes, se acelera el corazón, empieza a latir rápidamente y generalmente es una arritmia supraventricular o de la parte superior del corazón. O sea que una de las causas puede ser un circuito adicional. Correcto. ¿Y por qué ese circuito se ve muchas veces en personas mayores y no se ve cuando eran más jóvenes si tienen ese circuito? Porque uno pensaría, bueno, desde joven tienen ese circuito y pueden tener arritmias desde joven. Y a veces se ve a edad temprana, pero a veces tienen ese tipo de arritmia ya cuando son mayores. ¿Qué precipita ese canalito nuevo, esa conexión nueva? Esa es una excelente pregunta. La razón de que se ve a cierta edad y no generalmente en la infancia es porque es una razón matemática y estadística. Como habíamos aludido al principio, cuando un latido llega a destiempo, quiere decir, es un latido ectópico, un latido anormal que se origina en cualquier parte del corazón, pero en el momento equivocado puede generar el circuito. A medida que nos hacemos mayores, suceden más frecuentes estos latidos anormales o extraños. Por esa razón, al haber más latidos que vienen a destiempo, la posibilidad de que ocurran en el momento preciso que es necesario para generar el circuito aumenta. Y por tanto lo vemos más en las personas mayores que en las personas muy jóvenes. Estimulantes, cocaína, personas que ya se van avanzando de edad, dilatación o cambios anatómicos de las cavidades superiores. Esos son algunos de los factores que conlleva a la fibrilación atrial, porque la fibrilación atrial, como muchos televidentes saben, puede ser que sea una de las arritmias más comunes que se están viendo y es de la porción superior del corazón. ¿Por qué se desarrolla en algunas personas la fibrilación? Excelente pregunta. Aquí sí la edad tiene un factor extremadamente importante. A medida que va aumentando la edad de los pacientes, la probabilidad de fibrilación auricular aumenta a su vez. De igual manera, los estimulantes, como mencionabas, pueden causarla. Hay otras razones que no son tan bien conocidas que también contribuyen. Por ejemplo, la apnea del sueño, que muchas personas piensan no tiene ninguna relación con el corazón. Es uno de los factores que pueden producir la fibrilación auricular. Personas que tienen anormalías de su glándula tiroides, que están hipertiroideas o con demasiada hormona de la tiroides o mucha función, también pueden estimular ese tipo de arritmia. Hay muchas otras causas, hay cierta cicatrización a nivel microscópico, etcétera, que no es el momento de discutirlas, pero las cosas comunes son, las razones comunes, perdón, son los estimulantes, enfermedad pulmonar, enfermedad de las tiroides, y hay una asociación muy importante también con la hipertensión o la presión alta. Muy interesante que ha sido el primer segmento con el doctor Joseph Zabidi, que es cardiólogo, electrofisiólogo aquí en Miami. Quédense y después del comercial seguimos hablando de los marcapasos y desfibriladores. Y estamos de vuelta con el doctor Joseph Zabidi, que es un cardiólogo especialista en electrofisiología. Esos son los cardiólogos que se dedican a estudiar las arritmias y cómo tratar de sanar esas arritmias por diferentes métodos, y el doctor Zabidi va a venir en otro segmento y vamos a hablar sobre la ablation, que es la manera que se controlan estas arritmias. Pero ahora él trajo diferentes modelos de marcapasos, de desfibriladores, y ahora queremos hablar, que el doctor nos explique sobre los diferentes marcapasos. Ya sabemos durante la primera sección los diferentes tipos de arritmias que hay. Entonces los marcapasos se ponen en situaciones donde la persona tiene lo que se llama Six Sinus Syndrome, que puede ser una combinación de los latidos muy rápido y combinado con latidos muy despacio, incluso bloqueo, que el corazón para de latir.
Eso es una indicación, y también indicación, me parece, de los marcapasos es cuando el corazón late demasiado lentamente. ¿Cómo es que funcionan? ¿Cómo se desarrolló en los marcapasos? Es una historia fascinante. En realidad, los primeros pacientes para los cuales se inventaron o en los cuales se implantaron marcapasos eran personas cuyos corazones habían simplemente dejado de funcionar, dejado de latir. No tenían latidos, o sea que la alternativa era la muerte. Y lo que se hacía en ese momento era realmente abrir el pecho, insertar electrodos y conectarlos a una máquina que era como una batería, si se quiere, con un metrónomo, la cual estimulaba el corazón, el músculo cardíaco, para que hubiese una contracción. El primer marcapasos que se utilizó de esa manera era tan grande de que el paciente lo tenía que empujar en una carretilla. Wow. Era como una batería de carro. Efectivamente, era una cosa realmente incómoda e impresionante. Obviamente, la única persona que iba a utilizar algo así era una persona que realmente lo necesitara. Y ni hablemos de las complicaciones que podían tener. Sin embargo, el campo fue evolucionando poco a poco. Se fueron reduciendo, la tecnología redujo el tamaño de las baterías. Existen computadoras obviamente miniaturizadas y se pudieron diseñar marcapasos implantables. Todavía se utilizaban lo que se llaman electrodos epicárdicos o desde afuera de las paredes del corazón, los cuales requerían que un cirujano cardiotorácico los implantase. Eventualmente el campo evolucionó y se inventaron electrodos endocárdicos que podían ser implantados por dentro del corazón. Ahora, para llegar a la parte interna del corazón, como lo sabes y lo has hecho muchas veces, si entramos por cualquier vena, todas las venas llegan al corazón. Si entramos por una arteria, todas las arterias llegan al corazón. Entonces, era posible utilizar los vasos sanguíneos para llegar al corazón. Eventualmente se diseñaron electrodos que tenían la propiedad de fijarse al músculo cardíaco, ya se fuese con un material de silicón pero similar a un anzuelo para que se enganchara con el músculo, o los que se utilizan mayormente hoy en día son con un pequeño tornillo que se afianza a la pared cardíaca. Del ventrículo, de la porción inferior. Correcto. Bueno, porque existe dos. Sí. Exactamente, existen dos tipos de marcapasos. Unos que lo más primordial, que la cámara que es responsable por las pulsaciones cardíacas es el ventrículo. La que genera la presión inferior. Es exactamente, la porción inferior del corazón, que es la que tiene el músculo grueso, que es la que bombea. Entonces, lo mínimo que se necesita es que la porción inferior del corazón, ese músculo, tenga latido. Eso es lo que genera el pulso. Por esa razón, la mayoría de los marcapasos que se implantan tienen un electrodo en el ventrículo, en la parte inferior del corazón. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, muchas veces existe una desconexión entre la cámara superior, la aurícula, y la cámara inferior, el ventrículo. Si hay una desconexión y una desincronización, el latido no es tan efectivo o tan eficaz, si se quiere. Es un latido que bombea, pero no está bombeando con una eficiencia normal. Por tanto, se introduce otro electrodo en la aurícula, que es la parte superior, y luego el marcapasos funciona como una computadora, si se quiere, que sincroniza la aurícula con el ventrículo, la parte superior con la inferior, tratando de imitar los latidos naturales del corazón. Y eso es lo que se considera o se llama la terapia de resincronización, porque permite que las dos paredes del ventrículo inferior, que es el que bombea, se contraigan al mismo tiempo en vez de diferentes áreas. Ese sería el paso siguiente. Estamos de acuerdo. Esta es una resincronización aurículo-ventricular, okay, la parte superior e inferior. Sin embargo, en personas cuyo corazón está desincronizado en el ventrículo en sí, en otras palabras, que una pared se contrae antes que la otra, entonces ponemos todavía un electrodo más, un tercer electrodo, exactamente, el cual se guía por ciertas venas del sistema venoso coronario y ayuda a resincronizar las paredes del ventrículo para que bombeen
juntas y por tanto aumente el volumen de expulsión. ¿Cómo se inserta esos alambres, esos leads, esos bajo fluoroscopía en un sitio especial anestésico? ¿Es una anestesia local, general? ¿Qué tiempo se demora ese procedimiento? Bueno, para un marcapasos usual, ventricular, por ejemplo, el procedimiento demora realmente menos de 1 hora. Se hace con anestesia local. Simplemente se desinfecta el área del pecho, que es donde generalmente se implanta. Se busca una vena, y generalmente la vena cefálica. Se hace una pequeña incisión en la vena, se habla de 1 milímetro. Por esa incisión avanzamos ciertos alambres, si se quiere, que están diseñados específicamente para ese propósito, para guiar. Sobre el alambre, entonces, se utiliza un mecanismo introductor que es, está hecho de un plástico, generalmente de un tipo plástico que se puede romper y sacar del corazón. Eso está solamente por unos minutos. A través del introductor, entonces se introducen, valga la redundancia, los electrodos, un cable como este, por ejemplo. Ese electrodo va a ser introducido por la vena, entra hasta el corazón. Vamos a abrir esto otra vez. Y por ejemplo, en este caso estaría en la aurícula, sí, en la parte superior, pero si queremos lo podemos pasar por la válvula. Y eso usted lo está viendo bajo fluoroscopía. Correcto. ¿Cómo está haciendo eso? Es como una rayos X. Es como una radiografía en movimiento, de baja dosis en movimiento. Entonces se pone en el ventrículo, no sé si se puede apreciar aquí. Sí, ajá, perfecto. Ahí está. Y cuando ya está en el ventrículo en una posición apropiada, se despliega un pequeño tornillo que tiene, el cual lo deja afianzarse al músculo. Entonces, el electrodo se afianza a la pared del pecho y eventualmente, se conecta al marcapasos, el cual recibe la señal eléctrica y si ve que es necesario, produce una descarga eléctrica microscópica, si se quiere, la cual estimula el latido cardíaco. ¿Y ese marcapaso que usted tiene ahí es para las 2 cavidades? ¿Es un dual chamber? Este es uno para 2 cavidades. No sé si se puede apreciar con la cámara, perdón, pero tiene dos orificios y 2 tornillos, uno para la parte superior, uno para la inferior. En comparación a este, que como pueden ver ahí en pantalla, ese tiene nada más que un orificio. Correcto. Y el otro tiene 2 orificios. Así que uno es para la cavidad superior y uno para la cavidad inferior, y este es uno de los más antiguos, que yo creo que ya no se están poniendo tanto como antes, que es para la cavidad más bien inferior, la que bombea el corazón. O sea que este es el tamañito de los marcapasos hoy día, que son bien pequeñitos. Exactamente, lo cual me imagino cómo se sentiría el señor que empujó su marcapasos con una carretilla cuando viera, si viese lo que está sucediendo hoy. Y entonces, este es un desfibrilador. No sé si se puede ver la comparación de tamaño. Pero, señores, yo quiero que ustedes aprecien la tecnología que llevan estos aparaticos. La cantidad de información, computerización que tienen estos aparatos. Estos se pueden graduar, miden todas las pulsaciones que tiene el paciente, cualquier terapia que le va a dar. El desfibrilador, que es el del medio, eso da shock eléctrico. Correcto. ¿En qué situación se aplica o se inserta este desfibrilador electrónico? Por eso es más grandecito. Sí, es un poco más grande porque necesita baterías y capacitadores mucho más grandes. Todos hemos visto películas en las cuales alguien pierde el conocimiento, cae en la calle, llegan los paramédicos, se le resucita y eventualmente alguien le da un choque eléctrico. O también hemos visto ocasiones donde existe un desfibrilador externo, un AED por sus siglas en inglés, que se le aplica al paciente, se le da un choque y el paciente recupera el conocimiento y se mejora. Lo que está sucediendo en ese momento es una arritmia muy rápida en el ventrículo o la parte inferior, que es la cámara de bombeo especial del corazón. Es tan rápido que no genera pulso, no genera presión. Al no generar presión, la persona no está recibiendo sangre en su cerebro, por tanto pierde el conocimiento. En ese momento se habla de una situación de vida o muerte. Lo que tenemos que hacer es restaurar el ritmo normal en ese momento. Por eso es que los trabajadores de emergencia, etcétera, dan un choque para
restaurar el ritmo normal del corazón. De igual manera, estos desfibriladores son implantados ya sea en personas que han sobrevivido un episodio de muerte súbita, como lo llamamos nosotros, o en personas en las cuales se estima que tienen un riesgo muy elevado de tener un episodio de muerte súbita. Podemos hablar luego de eso. Pero si una persona es considerada a tener un riesgo muy alto de que esto le suceda, es mucho más eficaz tener un desfibrilador implantable que esté de guardia, si se quiere, todo el tiempo. Y si sucediera algo, un evento inesperado, un evento arrítmico debido a muerte, le salva la vida en ese momento en segundos, en vez de tener que esperar a que alguien reconozca el problema, llamen a una ambulancia, lleguen los paramédicos y puedan efectuar la misma labor. Yo veo, es que es increíble para mí los avances que han habido con estos marcapasos, porque este marcapasos se implanta de la misma manera que los marcapasos regulares, el desfibrilador, mejor dicho, se implanta de la misma manera que los desfibriladores, se pone el mismo alambre, pero ese alambre tiene capacidad de reconocer y analizar la frecuencia cardíaca continua, día tras día tras día, y si reconoce o lo que él interpreta como una arritmia, tiene la capacidad de darle un choque automáticamente al paciente. Eso para mí es increíble. Es impresionante, es impresionante. Y una de las ventajas que tenemos los que tenemos un par de años más es que vimos la evolución de esos mecanismos. Cuando nosotros empezamos con los desfibriladores, había que abrir el pecho del paciente y poner parches, literalmente parches eléctricos afuera del corazón, suturados. El cirujano tenía que suturarlos, crear la arritmia, se daba un choque externo para ver si esos parches podían desfibrilar al paciente. Era un procedimiento de mucho riesgo, realmente muy involucrado, con muchísimas posibilidades de complicaciones, tanto en el procedimiento como a largo plazo. Hoy en día lo hacemos con anestesia local, sin tener que abrir el pecho. Realmente, como mencionas, es un adelanto tecnológico impresionante. Sí, y esto se analiza cada 6 meses, cada año, cada 3 meses, usando computarización, y se puede cambiar los diferentes parámetros que el médico quiera. Podemos ajustarlo, mide todo, o sea que es increíble la tecnología, y esto ha ayudado a avanzarle la vida a muchísimas personas. Se nos ha acabado el tiempo. Le quiero dar las gracias a Joseph Zebedee. Por favor, cualquier pregunta que tenga, si tiene más interés, búsquenlo en la guía de teléfono. Tenemos el teléfono ahí en pantalla. Joseph Zebedee es cardiólogo en Mount Sinai Aventura Hospital. Es un colega mío desde hace tiempo y le agradezco su presencia aquí, y quiero que venga de nuevo porque hay muchísimos diferentes tipos de arritmias, y quiero que me hable sobre la ablation y la electrofisiología. Espero que le haya gustado el programa de hoy, que le haya servido a ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga.